Por esa razón, la amígdala cerebral, entonces, cuando se activa la información que se procesa a nivel cortical de las otras áreas cerebrales, se activa si hay connotación emocional. Si no hay connotación emocional, quiere decir que puede haber procesamiento cognitivo de las otras áreas, visual, auditiva, pero que esta no llega la información a la amígdala cerebral porque o no se activa porque no hay un significado emocional de lo que se percibe a nivel ambiental. Entonces, como que la amígdala cerebral se activa o no de acuerdo a la experiencia que haya tenido la persona. Y esa es la razón del por qué la amígdala cerebral forma parte de la memoria. Pero esta memoria es una memoria emocional. Eso quiere decir de que la amígdala cerebral se puede activar cuando vemos a nuestra madre o cuando nos llaman a nuestra madre o llamamos a nuestra madre, ¿sí? O la pareja. Pero no se activa, por ejemplo, cuando tenemos comunicación con una persona desconocida. Entonces, eso es lo que ocurre habitualmente, ¿ok? En la amígdala cerebral se procesa la información, pero un tipo de memoria que es la emocional. Y ahí le introduzco que participa en el almacenamiento de la memoria, lo que se llama implícita, porque esta memoria implícita no depende del lenguaje, ¿sí? Para su evocación. Recuerden que la expresión de la amígdala cerebral es mediante el hipotálamo expresa desde el punto de vista somático motor o visceral autonómico, ¿sí? O sea que la expresión, cuando se activa la amígdala cerebral, se activa el sistema nervioso autónomo y el somático, musculatura de la cara y corporal, más la activación autonómica. Eso lo hace cuando se activa la amígdala cerebral, centro de las emociones. Como había mencionado, recibe información hacia la amígdala cerebral, por ejemplo, de la vía auditiva. Cuando llega al área auditiva primaria en el lóbulo temporal y esta es procesada, por ejemplo, en el núcleo geniculado medial, ya estudiado en las clases anteriores, cuando la información auditiva tiene una connotación emocional, entonces parte del lóbulo temporal neocortical o lateral tiene conexión con el lóbulo temporal medial. Recuerda que el lóbulo temporal medial se encuentra en la amígdala cerebral. Entonces, por ejemplo, ciertas canciones que escuchamos, si no tiene una connotación emocional, nos da indiferencia. Pero hay cierto tipo de canciones que nos da alegría o tristeza según el contexto por el cual o según la experiencia que haya tenido en asociación emocional con esa canción. ¿Ok? Entonces, la connotación emocional de la vía auditiva o de la información auditiva es captada por la amígdala cerebral en parte y le da esa connotación emocional. Y las otras vías puede ser inclusive la vía visual, de lo que se ve una fotografía, por ejemplo, o ver una persona querida, entonces allí se eh, llega la información por la vía visual y que ésta es procesada y que esa información de alguna manera llega a la amígdala cerebral para la expresión de la emoción mediante la vía visual. Y esa expresión de las emociones se hace cuando la amígdala cerebral envía la información al hipotálamo y del hipotálamo al tallo encefálico para activar el sistema nervioso simpático y parasimpático como respuesta autonómica y el sistema motor somático cuando da la expresión de la mímica facial o corporal. Ok, imagínense que una persona ve algo que atente contra su vida o activa el sistema de supervivencia que podría comprometer contra su vida, que sería ver una serpiente venenosa. Primero se estimula la vía visual, ¿ok? Y llega la información en el área primaria visual. Esta área primaria visual comienza a procesar la información. Por ejemplo, ve el color del animal, la forma del animal, dónde se encuentra el animal y qué tipo de animal es. Cuando identifica que ese animal es una serpiente, ¿ok? O que por la vía auditiva, si este animal emite un sonido, también es procesado la información auditiva, procesa qué tipo de sonido es,
quien lo emite, y eso hace de que por vía visual y auditiva perciba la información de que representa un peligro. Cuando representa un peligro, se activa el sistema del miedo que está a nivel de la amígdala cerebral. O sea que así como la amígdala cerebral almacena información de alegría, también almacena información del miedo. Cuando activa el sistema del miedo en la amígdala cerebral, entonces allí envía la información al hipotálamo, el hipotálamo al tallo encefálico y el tallo encefálico y a través de la médula espinal se activa el sistema nervioso simpático y parasimpático y activa el sistema del miedo. O sea, taquicardia, aumenta la respiración, el patrón respiratorio, el músculo se tensa, produce midriasis. Entonces, la toma de decisiones por el cual si la persona decide luchar o huir depende de la corteza prefrontal, orbitofrontal y ventromedial. ¿Sí? Porque se hace consciente. Ahí se decide si luchar o huir y esa decisión es en base a la experiencia pasada que tenga la persona. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, una persona tenga experiencia en manipulación con animales a una persona que no tenga experiencia con manipulación con animales, por ejemplo, tipo serpiente. ¿Ok? Entonces puede ser de que luche o huya. Y esa decisión lo toma la corteza prefrontal, orbitofrontal y ventromedial. ¿Ok? Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria por activación del sistema nervioso autónomo y la expresión facial del miedo. Sí, que es característico, porque se activa también los núcleos motores del séptimo nervio craneal y que la otra persona, si hay otra persona que esté observando, identifica la expresión del miedo y que identifica que la persona que está viendo el animal tiene miedo. ¿Ok? Y que la persona que ve el animal también puede tener la expresión, sí, corporal y autonómica del miedo. Entonces, eso es una respuesta normal y fisiológica de la respuesta del miedo cuando la información se percibe por vía auditiva, por vía visual y también las conexiones con el tálamo hacia la amígdala cerebral. Entonces, es importante que las sensaciones de la expresión de las emociones activan el sistema nervioso autónomo y el somático. Otro punto, hay personas que toman la decisión de quedarse quieta, ni luchan ni huyen, se quedan paralizados. Y ese sistema que se quedan paralizados es porque de alguna manera, por la falta de experiencia, se quedan quietas, que eso perjudica el sistema de supervivencia, porque el sistema de supervivencia está activada, pero la corteza prefrontal envía la información, sí, a los otros sistemas de que tienen que estar paralizados. Entonces tiene que haber una disregulación del sistema o del circuito neuronal de las conexiones entre la corteza prefrontal, orbitofrontal y ventromedial con el sistema de supervivencia y en la expresión de la emoción del miedo y otros sistemas. ¿Ok? Tiene que ver con eso. Tiene que ver también con la experiencia pasada. Recuerde que en la amígdala cerebral también se almacena información de tipo memoria, pero la memoria emocional. Y depende de la experiencia también almacenada en la corteza prefrontal, la toma de decisiones según el contexto. Entonces, habrán personas que luchan, habrán personas que huyen y habrán personas que van a quedar paralizadas por esa conexión. Les adelanto, la conexión que hay entre el sistema límbico, específicamente la amígdala cerebral, con la corteza prefrontal, orbitofrontal y ventromedial, se llama lo que se considera el asa límbica o el loops límbico, un asa porque tiene forma de U, como un circuito, como un círculo. Así como existe un circuito de Papez, que debe llamarse, por ejemplo, el asa de Papez, existe un asa o un circuito límbico que comunica la amígdala cerebral, que es el sistema límbico, con la corteza prefrontal, que forma parte de la neocorteza. Existe un experimento
que es el experimento de Pavlov. Resulta que de alguna manera ciertos estímulos visuales o auditivos que eran considerados neutros se pueden al final considerar como estímulos que activan al sistema nervioso autónomo o somático en relación al sistema de supervivencia y de las emociones, sistema límbico e hipotálamo. Por ejemplo, si el animal, que es el perro, escucha o percibe un estímulo auditivo, que es el sonar de la campana, en un primer instante el sonido para ese animal no representa nada. No se activa el sistema de las emociones, no se activa el sistema autonómico, eso quiere decir que no ocurre nada. Pero cuando el animal observa por la vía visual un alimento, entonces el animal comienza a salivar. Aquí se activaría el sistema nervioso autónomo de tipo parasimpático. Recuerden que el parasimpático aumenta la salivación y el simpático, que es lucha o huida, disminuye la salivación. Entonces, como el parasimpático aumenta el tránsito intestinal y aumenta la salivación y estamos relajados, entonces es un sistema que es ideal para nosotros alimentarnos, la activación del parasimpático. Entonces, el animal por vía visual observa el alimento y produce activación del parasimpático, la salivación. ¿Sí? De alguna manera activa el sistema nervioso autónomo, pero cuando escucha la campana, pues simplemente no se activa la vía porque le da indiferencia. Pero cuando ambos estímulos, visual y auditivo,